Bueno, mi gente, feliz y bendecido día. Estamos camino al municipio, bueno, corregimiento de Umpalá. Esto queda cerca de Piedecuesta. Dije municipio porque antes era un municipio, hasta 1978 según investigué. Pero pues ya hoy en día es un corregimiento. Bueno, y están viendo la imponencia que tiene el cañón de Chicamocha, las montañas de Santander, la belleza. Creo que lo más lindo es ver ese sol ahí saliendo en toda la cúspide de la montaña. Es espectacular, mi gente. Umpalá viene de la lengua guane, al parecer. Como saben, los guanes fue un pueblo indígena que habitó aquí en Santander, especialmente en la región de Bucaramanga, sus alrededores. Pues como les digo, viene de esta lengua. Y significa sitio y palá significa como gavilán. Entonces Umpalá viene siendo el sitio de los gavilanes. Esto es una interpretación, digamos, de su lengua. Sería como algo más literal. Pero ya les cuento cómo realmente conocen a este corregimiento. Por allá están en severa rumba. Uy, madre santísima. Y esto es solo un cachito de toda la creación. Vean esta hermosa vista. Suscríbanse, denle like y sigan con el video. Muy contento, muy feliz. Vean eso. Por aquí cerca tenemos la casa de la que ya les voy a hablar. Muy hermoso todo. Ya empezamos a ver más plantas y fauna y flora que corresponden a la parte árida de este territorio. Entonces, esta es una casa abandonada, es popular aquí en la zona. Como pueden ver, vamos a ingresar un poquito. Realmente el techo se cayó totalmente. Unas panorámicas muy lindas, el cañón de Chicamocha. Igual no tenemos afán, la idea es disfrutar el paisaje y la caminata. Y ahí llegamos a una tiendita para que se refresquen con una rica y deliciosa póker o una guinda. Nos dejamos invitar. ¡Esto es una belleza! Este creo que es el momento para contarles que Umpalá es conocido como el lugar a donde solo los dioses llegan. Y sin duda alguna, esta panorámica lo resume todo. Y bueno, en toda mochila de un buen senderista debe haber una botellita de agua. Una botellita. Un termo. Bueno, mi gente, por acá nos encontramos con John Jaimes. Él es nuestro guía, la persona con la cual yo contacté para realizar esta maravillosa senderismo. Y pues nos va a contar más o menos de qué trata todo esto y por qué pues estamos aquí, al mitad de la nada. Mucho gusto, John Jaimes, de la red social Una Cita Viajando. ¿Por qué una cita? Realmente la cita te la das tú personalmente, con el paisaje, con la naturaleza. La idea es que ustedes se den la oportunidad de viajar en amigos, con pareja, con familia e incluso solos, y se den la oportunidad de conocer estos hermosos paisajes que tiene Santander. Bueno, mi gente, este es el sitio de los gavilanes. Ay, pasión de gavilanes, ¿dónde están los? Pasión de gavilanes. Súper despejado, hermoso. Como podemos ver, mi guía ya va en la PM, no me corte. Bueno, y por acá nos encontramos en un spot muy instagrameable, la verdad. Esta hermosura, acá tenemos las roquitas dando esta estructura. Al fondo ese imponente cañón, esas imponentes montañas.
que esto se llama pie de la bajada, aquí cercano a Umpalá, algo muy tradicional. Una casita muy común, bien hermosa, con una vista espectacular. Bueno, acá nos encontramos con el señor Moisés Porras. Él es un habitante acá del corregimiento de Umpalá. Ha vivido toda su vida acá, me cuenta don Moisés, entonces pues qué mejor que conocer este bonito corregimiento pues a través de alguien que ha vivido tanto tiempo. Entonces, don Moisés, cuéntenos pues qué tal ha sido el corregimiento, cómo ha habido el cambio a través de los años. Era más esto, concurrir que la gente, ¿no? Era más bastante gente. Entonces, después de que se hizo la carretera, entonces la gente se va yendo y acá andamos bien solo. Y ahora más que todo con el turismo pues se ha reactivado más, se ha visto mucha más gente. No sé, claro, sí, siempre ha construido mucho mejor. Con respecto a lo que su merced hacía, de pronto nos podría contar en qué trabajaba antes. Aquí hemos trabajado toda la vida en agricultura, tabaco, tomate, melón. Me gustaría que invitara a la gente a que visiten este corregimiento, a que pasen acá por pie de la bajada y también que compren para que conozcan. Sí, claro. Aquí pusimos la tienda, pusimos la casita aquí, la tenemos ahí la gente. Listo, Moisés, muchas gracias. No, a la orden. Por acá tenemos un avistamiento importante. Un cabrito, ojalá no me vista. ¡Agárralo para el almuerzo! Y bueno, les contaba que estaba hablando con don Moisés, un señor que es de acá de la región. Me contaba que sí, efectivamente, debido a la creación de la carretera que conduce de Bucaramanga a Bogotá, la gente se fue yendo. Se fue yendo porque no había crecimiento aquí a nivel de comercio en la región. Entonces es por esto súper importante venir, conocer. Ya saben dónde comprar sus cositas, su hidratación y demás. Vengan y hablen con don Moisés. Es súper importante pues recordar que la parte histórica está en estas personas. Parece una nosita este de aquí, este chiquitín. Acá como pueden ver llegamos y coronamos al río Umpalá. Está hermoso. Como podrán ver, aguas prácticamente clariticas. Se presume que el porcentaje de pureza de este río es del 95%. Entonces eso quiere decir que es un agua bastante pura, bastante limpia. Por allá hay un pocito y ahorita los muestro. Bueno, si la quieren pasar bueno ya saben dónde, cuándo y a qué hora. Disfrutando la vida. Bueno mi gente, y por acá tenemos el Severo Rocononón que ven por acá, una obra que hicieron, la verdad muy bonita, se las quería mostrar. Es este Cristo crucificado. Bueno, ya seguir disfrutando. Le vamos a dar fin a este bonito momento y ya. Y bueno mi gente, nos despedimos ya del río Umpalá. Un delicioso baño que espero repetir próximamente. La verdad, una nota, al lado y lado de carretera vemos puros cultivos de cacao.
Obviamente el clima cálido se presta para un cacao de muy buena calidad. Otra razón más para venir, otra razón más para invertir en esta región. Y esta hermosa casa que se ve desde acá. Nuestra senderista nos comenta que ese es un trapiche. Acá es donde exprimen la caña de azúcar. Vemos por aquí orégano. Aguanta llevarse para casita para adobar comidas o para que la carne del cabrito también tenga más sabor. Acá se ven algunas ruinas de una casa. Ya vamos Pompala, ya casi. Oiga, joven, sin robarse los mamones. Está dejada como tal la estructura. Vemos que tiene un techito ahí en caña. Obviamente todo aquí en construcción de tierra. Bueno, vamos a probar por primera vez un mamón. La pepa no se come, ¿no? Obvio. Bueno, debo reconocer que los mamones están súper ricos. Eso es querer mucho un mamón, la verdad. Bueno, mi gente, nos encontramos por acá con Eleuterio, el popular Tello, acá en el piqueteadero Los Troncos. Él nos va a comentar por acá en la región cómo se mueve, si hay mucha gente. Él tiene acá una tienda y pues nos va a explicar cómo es toda la vida aquí. Nacido y criado en esta hermosa tierra, en el cañón de Chicamocha, Santander. No, aquí es muy bonito, muy tranquilo. Es un clima espectacular, unas aguas, mejor dicho, cristalinas. Creo que no hay aguas mejores que las que tiene Umpalá. Y aquí sobrevivimos, cultivamos el mamón, el zapote, limón, melón, patilla, el famoso, el tabaco. También. Sí, el tabaco, aquí lo duro aquí en Umpalá es el tabaco. Y de eso vivimos. Aquí darle las gracias a todos ustedes que vienen a visitarnos. Y pues aquí los esperamos en el piqueteadero Los Troncos, atendido por la señora María Janet Mendoza y el popular Tello de Umpalá. Eso. Hasta para vender. Gracias por los fruticos. Por acá nos encontramos con un senderista que nos está guiando, el señor Nelson Sepúlveda, para que nos cuente pues cómo es este recorrido, por qué es tan seguido y por qué vale la pena venir aquí a Umpalá. Bueno, este recorrido que empieza desde 15 letras son 7 kilómetros. Se divisan un cañón y un sendero muy hermoso que es el cañón del Chicamocha. El clima es bastante caliente y aquí vamos ya hacia el pueblo Umpalá. Y como decía, acabamos de llegar como tal al corregimiento Umpalá. Como podemos ver, ya se ve un poco más pueblo como tal, ya se ve un poco más de gente, de casas. Aquí está, digamos, el parque principal. Tenemos acá estas bellas edificaciones, muy colonial todo. Tierra de dioses. Yo amo Umpalá. Esa iglesia de fondo, la verdad, muy bonita la foto aquí. Bueno, mi gente, vamos a conocer aquí la parroquia. Bueno, mi gente, vamos a conocer la parroquia del corregimiento de Umpalá, construida en el año 1854. Muy bella, por cierto. Ahí con vallenatico, pasándola sabroso, clima espectacular. Nos despedimos de este bello corregimiento que es Umpalá, de verdad que toca volver y ustedes tienen que sí o sí visitarlo. Es triste ver que, por ejemplo, en el centro como tal, en lo que es cerca a la iglesia, que se supone que es donde más vive gente, donde más se siente como la vibra del corregimiento, no haya más que abandono, no haya más que casas
así en este estado, y pues data mucho de la historia y de que debemos aprender de todo esto para no volver a repetirlo, sino que por el contrario apoyar para que en un futuro esta casa esté remodelada, esta otra también. Por acá tenemos arbolitos de zapote, como pueden ver acá. Bueno, y por acá tenemos a Fabio. Está full con esos cachos. Y aquí está Roberto. Roberto sí está porreadito de un cachito. Hermoso también. ¿Qué más, parcero? ¿Bien, bien? ¿Todo bien? Eso. Hablamos. La buena. Otra cosita importante que quería destacar de acá, y es que hay mucha producción de frutos, de alimentos, que se pierden, porque la gente no los compra al precio que es. Los productores, los agricultores realmente pues siembran con el fin o esperan a que se los paguen de buena manera. Aparte de ello, eso le corresponde también el precio del transporte, pero realmente el costo no da y muchas veces prefieren dejar perder la cosecha o regalar sus frutos por aquí a los campesinos cerca. Realmente no hay apoyo al campo, no hay apoyo a esta gente en muchas ocasiones. Es importante resaltarlo, más que disfrutar y todo esto es crear conciencia sobre eso y exigir en nuestra política, en nuestros gobiernos, que se tengan en cuenta a toda esta gente. Bueno, y acá tenemos la ventanita que lleva al cielo. Tienen que tomarse sí o sí la foto cuando vengan por acá. Que la cojan, que la cojan. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, ya vamos rumbo a Bucaramanga. Ya por estos senderos un poquito más llenos de flora. Ahí se ve algunas hojas verdes de tabaco, otras ya un poco más secas. Por acá tenemos la plantación de tabaco, el caney, que es donde se seca el tabaco. Vemos hojitas verdes, ya unas un poco más secas. Al lado, como les comento, una plantación de maíz. Bueno, aquí ya se ve un poquito más de cerca lo que es el secado del tabaco, lo que les comento. Hojas verdecitas, las de arriba ya están un poquito más secas. Y este maizal hermoso, me comentaban que entre surcos de maíz también hay hojas de tabaco. Es como para aprovechar un poquito más el espacio, y como está el río pasando por acá, pues claro, desvían un poco de agua y lo aprovechan para los cultivos. Vean ese racimo hermoso que ven aquí. Epa. Pero mi gente, y para cerrar con broche de oro esta travesía, vean eso. Una nota, aquí el puentecito, el río. Ahí vamos a cruzar por el puente, vamos a ver. Uy, y es que se mueve de lado, parce. No, qué nota, para ponerse a saltar aquí, huevo. Ay. La buena. Si usted no se emborrachó tomando pola, se emborracha pasando el puente. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les guste este video. Nuevamente, que se suscriban, que le den like. Muy contento, muy feliz. Ya vamos para Bucara. Espero les haya gustado. Y nada, las mejores. Se cuidan. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano, mano.